En 2 de Corintios 10, vamos a leer de los versículos 1 al 7. 2 de Corintios 10, del versículo del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos, que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según las apariencias. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Que el Señor nos bendiga por medio de su palabra. Podemos pasar a nuestras clases, que se puedan ser constituidas el día de hoy. Esa es la... Sí. Por si quiere ir a asistir. Bien, la semana pasada tuvimos solo culto por motivo de todas las celebraciones que hemos tenido y también por las diferentes actividades que hemos realizado en el mes de septiembre. No me gustaría comenzar esta clase de hoy, este estudio bíblico de hoy, sin reconocer algo que también es importante para la fe cristiana, que en septiembre, un 29 de septiembre de 1569, se tradujo la primera traducción de la Biblia al español. Y este mes también se celebra el mes de la Biblia, así que celebrar delante del Señor y presentar gratitud de parte de Él, porque podemos tener diferentes ejemplares en nuestras casas, en nuestras manos, e incluso digitales, de lo que es la palabra del Señor. Esto fue una respuesta también del movimiento que estaba llevándose a cabo en ese entonces, de la Reforma Protestante, separándose de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Entonces agradecemos al Señor una vez más por tener en nuestras manos una Biblia en nuestro idioma. Posterior, en 1602, se hizo una revisión de esta, que fue por Cipriano de Valera. Y ahí surge la conocida Biblia de Alcántara o Alcántaros, y después por los diferentes traductores, Casiodoro de Reina, el primero, Cipriano de Valera, y ahí viene la Biblia Reina Valera. Habiendo dicho eso, siendo fiel al espíritu de septiembre para la iglesia cristiana, vamos a ir con lo que tenemos para hoy. Terminamos viendo lo que es el liderazgo bíblico, terminamos viendo lo que era la importancia de los oficios, uno directivo, otro de ejecución, que es los ancianos, diáconos, considerando también las hermanas, servidoras, diaconisas. Encontramos una serie importante que necesitamos aprender o recordar, y es lo que está proyectado ahí. Serie siendo discípulo. Podríamos haber puesto ahí haciendo discípulos, pero partiendo de la base de quienes hacen discípulos, volvemos a lo medular, que es siendo discípulo. Y lo primero que se pregunta ahí, ¿qué es ser un discípulo de Cristo? ¿Qué es ser un discípulo de Cristo? En términos generales. Seguidor, ¿sí? Amén. Un aprendiz,
imitador, muy, muy bien. Esos son conceptos que pueden condensar de manera certera lo que es un discípulo de Cristo. Y es verdad, es un imitador, un aprendiz, alguien que le sigue. Pero vamos a ir un poquito más atrás. Me gustaría precisar o complementar que ser un discípulo, según la introducción que podemos tener ahí, que ser un discípulo de Cristo comienza en la conversión. Un discípulo de Cristo, podríamos decir que se hace, pero que también nace. Sí, está esa frase de que cuando alguien es muy bueno para algo, es que no, él nace así con ese talento. La verdad es que ser un discípulo de Cristo se hace, pero también se nace. ¿Por qué? Porque en la conversión vemos estas dos cosas. Vemos estas dos cosas. En la conversión del incrédulo a ser un creyente en el Evangelio del Señor Jesucristo, es alguien que se convierte en discípulo, pero que nace por la obra del Espíritu Santo en este nuevo nacimiento. Algo importante que ser un discípulo no es que pasamos por una serie de programas y de clases y ahí terminamos y nos graduamos de ser discípulos de Jesús y luego tenemos que seguir siendo como una maestría o un magíster en cuanto a lo que viene después de ser un discípulo de Jesús. No. Un discípulo de Cristo dura toda la vida. Siempre tenemos esa condición. Nunca abandonamos esa condición de ser un seguidor, un aprendiz, un imitador, alguien que ha sido transportado de haber sido aprendiz de las obras de las tinieblas a ser aprendiz de la verdad del reino de los cielos. Entonces, dura toda la vida. No es que ya llevo 30 años en el Evangelio, 40 años en el Evangelio. No es que alguna vez hice algún curso de discipulado. Bueno, la verdad es que eso refleja en cierta medida, esos cursos, un poco de lo que debemos de hacer como creyentes. Pero el discipulado no se concentra en eso, puede ser ayudado por eso, no estamos en contra de eso, sino que puede ser ayudado mediante esos programas o lecciones, pero eso es parte de lo que es ser un discípulo de Cristo. Es porque somos discípulos de Cristo es que nos sujetamos a ciertas lecciones, pero la verdad es que ser un discípulo de Jesús dura toda la vida. Y siempre las lecciones, por más que se haya terminado el programa, tenemos que ir constantemente a la palabra del Señor para aprender de qué es lo que nos quiere enseñar nuevamente el Señor, qué es lo que me falta aprender. Si finalmente dura toda la vida porque siempre tenemos que estar aprendiendo del Señor y nunca vamos a dejar de seguirle a Él, nunca debemos de dejar de imitarle a Él y nunca debemos de dejar de aprender de Él. Es por eso que dura toda la vida. Y por último, debemos decir que ser discípulo de Cristo es un estilo de vida, una forma de vida. Y me gustaría que visitáramos un pasaje que es en Mateo 16, 24. Es solamente un versículo y si alguien tiene el deseo y el ánimo de leerlo. Ya. Ahí se refuerza la idea de que realmente aquel que se ha declarado como discípulo, alguien que ha declarado su fe en Jesús, debe cada día ir en pos del Señor, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. En Lucas agrega, tome su cruz cada día. Bien, eso es de partida, eso es lo base cuando hablamos de qué es ser un discípulo de Jesús. Vamos a tener varias clases, varias lecciones o sesiones que vamos a estar hablando y profundizando de los aspectos fundamentales de lo que es ser un discípulo de Cristo. Esto es un panorama general, la clase de hoy. Es una introducción y vamos a estar respondiendo la pregunta que estaba ahí. ¿Qué es ser un discípulo de Cristo? Y lo primero, nuevamente, vuelvo a colocar un poco de pausa y empezar a describir que un discípulo es.
Un discípulo es, fundamentalmente, no es que creemos en Jesús y ahora tenemos que pasar ciertas circunstancias, ciertos programas para convertirnos realmente en un seguidor de Jesús o en un discípulo de Jesús. No. Cuando has declarado tu fe en Jesús, ya eres un discípulo de Jesús, eres un seguidor de Cristo, pero también un discípulo de Jesús es alguien que está unido irremediablemente a Cristo. ¿Qué significa estar unido a Él? Bueno, cuando hablamos de que estamos unidos a Cristo, debemos de entender que nuestra alma está ligado a su ser, a su naturaleza, y hemos recibido por medio de la fe el mismo espíritu que proviene de Dios, que también es parte del ser de Dios, que es el Espíritu Santo. Al estar unido con Cristo, encontramos que podemos estar recibiendo todo lo que Jesús entrega y promete a la persona que cree en Él. Es el perdón de nuestros pecados, la vida eterna y también la garantía de que entraremos al reino de los cielos. Entonces, un discípulo es alguien que está unido a Jesús, que recibe de la misma vida de Jesús y tiene en sí mismo todo lo que Jesús promete a quienes le siguen. Entonces, esta es una verdad fundamental que debemos de tener grabada en nuestra mente. ¿Por qué? Porque nuestra vida se define por esto. Nuestra vida se define por esto. Un discípulo es alguien que sigue a Jesús, alguien que está unido a Jesús, alguien que permanece en la palabra de Dios, en la palabra de Jesús. Y tenemos algunos versículos, si bien no leí lo que era Filipenses 2:1, pero vayamos a leerlo y luego vamos a seguir leyendo Juan 8:31. Entonces encontramos en cuanto a esta unión con Jesús, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu Santo, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Vamos a parar ahí, porque ahí está la idea de lo que le venía explicando. Recibimos todo lo que Jesús entrega, estamos unidos a Él. Y permanecer en la palabra del Señor es una muestra, finalmente, una evidencia de alguien que realmente es discípulo de Jesús, un discípulo de Cristo. Podemos ir a Juan 8, Juan 8:31. ¿Qué es lo que dice Juan 8:31? Jesús dijo entonces a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces hay un espacio para señalar que hay personas que dicen que son seguidores de Jesús, pero realmente no se ajustan a los criterios que Dios establece en su palabra para verdaderamente manifestar que son seguidores de Jesús. Un verdadero discípulo es alguien que permanece en la palabra del Señor. Entonces, recordar nuevamente, como dice el punto 4, es alguien que se ha convertido por la fe en Jesús. Entonces, un discípulo es seguidor, alguien que está unido, que permanece en la palabra y alguien que se ha convertido por la fe. No necesariamente por la graduación que viene después de haber cursado unos cursos en cuanto a enseñanza bíblica, no. Si esa enseñanza bíblica le genera y le comparte la fe, bienvenido un nuevo discípulo de Jesús. Pero si eso no ocurre, lamentablemente no es un verdadero discípulo de Jesús. Bien, por otro lado, recordar que ser un discípulo de Jesús necesariamente tiene que comenzar por Cristo. Y debemos entender que es
una obra de Dios y no una obra de nosotros. Es una obra de nuestro Salvador y no una obra humana. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque no es que nosotros hayamos elegido a Dios o hayamos elegido a Jesús, sino que Jesús, que Dios nos elige a nosotros, y porque Él nos sale a buscar como el buen pastor, es que nosotros podemos ser seguidores de Él y discípulos de Él. Es más, podemos citar el pasaje de Juan, nuevamente, Juan capítulo 10, donde se habla de que Jesús es el buen pastor y es el que llama a sus ovejas. Él es el que va a buscar a sus ovejas. Entonces podemos leer unos versículos de acá. Dice, versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo de traer, y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. El Señor es quien hace discípulos de sí mismo. Él fue a buscar lo que se había perdido. Él fue a buscar a estas ovejas para que estas ovejas le sigan. Todo discípulo es alguien pasivo que recibe la acción de Jesús de venir y atraerlo con su amor, por su gracia y su misericordia. Él se entregó por estas ovejas, Él se entregó por la iglesia, y eso es lo que vemos cuando se reúne un grupo de discípulos. Ahora, necesariamente cuando hablamos de que ser un discípulo de Jesús comienza por Él, tenemos que hacer un énfasis en la sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque somos la iglesia del Señor, somos el grupo de discípulos de Jesús, precisamente porque ese sacrificio se llevó a cabo, precisamente porque ese sacrificio fue entregado delante de Dios para el perdón de nuestros pecados. Si no fuese así, si no hubiese incluso estado prometido en el Antiguo Testamento de que eso iba a ocurrir, no habrían discípulos de Dios, no habrían discípulos de Jesús, no habrían discípulos hoy que manifiestan la gracia del Dios creador y el Dios salvador. Es por eso que para ser discípulo de Jesús es fundamental que reconozcamos el pago de nuestra salvación, que es la sangre de Jesús. Si alguien dice, no, yo sigo a Jesús porque es un muy buen maestro, hay datos históricos, datos arqueológicos, incluso de la cultura romana, hebrea, de que se habla de un Jesús de Nazaret, hijo de un carpintero y también de una mujer que tuvo un milagro en su vientre. Sí, yo lo sigo porque simpatizo con él. Transmitía una buena moralidad, incluso algunos más osados dicen, no, porque fue un revolucionario en la época, políticamente hablando. Bueno, ¿pero crees que Jesús murió porque tú eres un pecador? ¿Y que tú necesitabas la sangre de Jesús para ser limpiado de tus pecados? Bueno, no sé si tanto, podría decir. Si él responde así, queridos hermanos, estamos en presencia de un simpatizante, pero de alguien que no es un discípulo de Jesús, porque no ha creído en el Evangelio de Cristo. Hay que seguir predicándole y seguir orando por él. Entonces todo comienza por Cristo. Ahora somos aquellos discípulos que hemos recibido la gracia de Dios. Nunca ha sido un discípulo producto porque se lo ganó por su rendimiento y su moralidad en la vida, sino porque es receptor de la bondad de Dios, que ha recibido la salvación como un regalo de gracia. Ahora, hay veces que en la vida cristiana y que los creyentes en sí no tenemos
constantemente en nuestra mente que ser cristiano es nuestra identidad en todo aspecto de la vida. Ser un discípulo de Jesús pareciese que también como que se esparce un poco. Entonces, lo otro que quiero plantear es que un discípulo tiene por certeza, por garantía, que estar en esa condición es su identidad frente al mundo y frente a Dios. La identidad del cristiano también es ser un discípulo. Los salvados por los méritos de Cristo en la cruz nos da a nosotros la identidad de ser cristianos, pero también nos da la identidad de ser un discípulo. Y ante todos debemos de presentarnos como tal. Somos discípulos. Somos discípulos, esa es mi identidad. Porque reconocemos que Cristo es el Señor, es el Salvador y nosotros somos salvados. Ahora, en ese sentido, cuando decimos que esa es nuestra identidad, ¿qué implica cuando decimos que somos cristianos y que somos discípulos? ¿Qué implica? ¿Qué significa necesariamente decir que mi identidad es ser un discípulo? Es una pregunta abierta. Bien, sí. El hermano Jordan dijo que a base de nuestra identidad construimos todo en nuestra vida. Me gustaría hacer una pregunta para escarbar en la idea de construcción. ¿Me podrías profundizar un poco en la idea de construcción? Así es. Bien, esa es como la implicancia. De acuerdo a lo que yo soy, hago. Entonces esa es la implicancia de base detrás de ser un discípulo, identificarme realmente con eso. Y ahí es donde podemos nosotros saltar a cómo debe estar graficada nuestra vida delante de Dios, entre nosotros y delante del mundo. Es como si tuviésemos tres frentes a quienes nosotros manifestamos lo que somos: a Dios, en la iglesia y al mundo. Y podemos encontrar algunas marcas. Y esas marcas son las que podemos ver a continuación. Lo primero que vemos es que respondemos al llamado de Dios según el Evangelio de Cristo. Y no es solamente el llamado inicial, sino es el llamado permanente que Cristo nos hace. Arrepiéntanse y crean. Síganme, aprendan, obedezcan. Ser un discípulo responde a lo que Dios está diciendo hoy a sus discípulos. Vengan, aprendan, obedezcan, crean, arrepiéntanse, vayan y testifiquen. Vivan conforme a mi palabra. De hecho, podemos visitar ese pasaje en Marcos 1:15, 15 al 20. ¿Alguien pudiese dar lectura a esto?
Bien, muchas veces hacemos un acercamiento a cuando respondimos por la fe en primera instancia y cómo nos sentimos frente a al Dios Santo, y encontramos en nuestra conciencia cuán culpables somos de diferentes pecados. Pero la verdad es que desde ese llamado hasta el día de hoy no ha cambiado la intensidad de ese llamado de Jesús. Vengan, síganme. Incluso la idea de la misión que le encomendó a estos apóstoles para nosotros sigue siendo la misma. Y en realidad la vida cristiana se concentra en esto, en ser un discípulo de Jesús, y cómo un discípulo de Jesús debe de vivir su día a día con Dios y también en comunión con los hermanos enfrente a un mundo pecador. La segunda marca que podemos encontrar, que es un deseo por conocer lo que Dios dice, un deseo por la palabra de Dios, un deseo de sumergirse en los razonamientos de Dios, en la voluntad de Dios, en lo que Dios ha establecido, en los planes soberanos de Dios. Y podemos citar algunos versículos, y aquí encontramos a Jeremías 15, 16. Si bien pueden decir, pero Jeremías no estaba en el tiempo de Jesús, pero el principio de conocer a Dios y está ahí, era un fiel profeta que creía en la promesa del Salvador que iba a venir. Entonces, en cierta medida le esperaban hacia el futuro. Jeremías 15, 16. Dice así: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Un deseo de comer la palabra de Dios, un deseo de anhelar el gozo que me puede traer el conocer a Dios por medio de su palabra. E incluso el mismo Jeremías en otro capítulo dice que en qué se debe de gloriar aquel que se gloría, en algo. Es más, está en el capítulo 9 y establece lo siguiente. Así ha dicho, versículo 23, así ha dicho Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Bien, y podemos seguir, pero vamos a parar ahí. Nuevamente la idea de conocer a Dios, la idea de saber que es una riqueza que nos honra a nosotros, el saber quién es el Dios al cual servimos y seguimos. Y el conocer la misericordia, juicio y justicia de manera perfecta lo encontramos en Jesús. Y es por eso que la importancia de recurrir a los dichos del Antiguo Testamento, la palabra de Dios que se encuentra en el Antiguo Testamento, para entenderla cómo se ve encarnada en Jesús y cuántas bendiciones nos trae esto. Un discípulo manifiesta fidelidad a la Escritura. No solamente es un deseo que está motivado por tener un conocimiento en su mente, sino que busca ser fiel a la Escritura en cuanto a vida y en cuanto a su declaración de fe, que no es movido fácil de lo que dice creer, no es movido fácil de lo que aprendió que es correcto de la palabra del Señor, y es fiel en cuanto al cumplimiento de esta. Entonces encontramos que la fidelidad a la palabra, el deseo de conocer a Dios y la fidelidad a Dios por medio de su palabra es también una marca importante. Y leímos Juan 8:31. Leímos Juan 8:31, que realmente aquellos que permanecen en la palabra del Señor verdaderamente son discípulos. Ahora, muestran también los discípulos de Jesús una vida transformada. No son lo mismo que lo que fueron en un tiempo atrás.
no son lo mismo que eran antes de haberse encontrado con el Evangelio. Y siempre hay una ilustración que me quedó muy grabada de un predicador que no conozco, que no me conoce, pero yo sí conozco a él. Es Paul Washer. O sea, si comparamos la fuerza del Evangelio con la fuerza de un camión cuando impacta con algo, obviamente son distintos. No hay fuerza y poder que se pueda comparar con lo que hace el Evangelio. Pero él colocaba este ejemplo de acuerdo a esto. Si yo le dijese que venía dirigiéndome para acá y llegué tarde, media hora tarde o 3 horas tarde, suponiendo que pudiese ser posible, porque iba saliendo de mi casa y cuando estaba cruzando la calle para tomar la locomoción, va y pasa por encima un camión y me tiró lejos. El asunto es que después de atenderme, vengo y me presento. Pero esa fue la razón de mi atraso. ¿Ustedes podrían creer ese testimonio? Porque cualquiera podría decir, ¿qué evidencia hay de que te impactó un camión? No hay ninguna. A lo más, un parche curita aquí ya. Pero no hay ninguna evidencia que realmente un camión gigante con mucha fuerza y velocidad viene y te impacta. Deberías haber estado muerto y ahora deberíamos estar celebrando un velorio o ya preparándonos para el funeral. Ahora, tomando ese mismo ejemplo, si el poder del Evangelio nos ha impactado, debe verse, debe de notarse. Debe notarse que vino la fuerza de Dios por medio de la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo y nos impactó en nuestra vida. Eso debería ser. Entonces, cuando hablamos de una vida transformada, es eso. Algo debe de notarse y podemos recurrir a la misma palabra del Señor y algo que nosotros manejamos y conocemos y recitamos, incluso hemos cantado en más de alguna ocasión. En 2 Corintios 5, versículo 17. Si podemos visitar ese pasaje y si alguien tiene la amabilidad de poder leerlo, se lo agradeceré. Amén. Y eso es decir mucho, porque es una nueva naturaleza, una nueva criatura, algo hecho de nuevo, algo que es distinto a lo que fue. Ya no somos, de acuerdo a esa naturaleza pecaminosa con la cual vinimos a este mundo, hablando espiritualmente. En nuestro corazón, el corazón ya fue regenerado, ya fue cambiado, ya fue transformado, ya nacimos de nuevo y ya en nosotros radica permanentemente el Espíritu Santo, que es Dios mismo habitando en las personas. Entonces, obviamente, con eso en mente, deberíamos nosotros manifestar una vida transformada. Y eso implica que por medio de una autodisciplina, darle lugar a lo que vemos más adelante, que son los frutos del Espíritu, en Gálatas 5, 22 y 23, donde dice que no debemos dar lugar a los deseos de la carne, sino procurar el fruto del Espíritu, y es lo que podemos leer como amor y todo lo que demás sigue leyéndose ahí. Visitemos ese pasaje para que lo podamos tener en mente. Dice, versículo 22, más el fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Una vida transformada que responde a la gracia de Dios, que reconoce que ha sido transformado y que aún su cuerpo tiene algunos impulsos pecaminosos. Debe de entender que debe de esforzarse en no dar lugar a los deseos de la carne, sino procurar cuál es la voluntad del Espíritu y el fruto de éste. Y por medio de buscar al Señor en oración
ir a Dios, a la palabra del Señor, vamos a ver que el fruto de Dios se va a manifestar en nuestra vida. Un discípulo entiende que no es perfecto, pero sabe que en él está el poder de Dios y puede manifestar estos frutos. Puede manifestar estos frutos. Si no, estamos obviando la esperanza que tenemos en el Evangelio para salvar y transformar a las personas. No estamos creyendo el poder que tiene Dios para salvar y transformar a un pecador en alguien que puede ser un imitador de Jesús. Con nuestros pecados, por supuesto, pero no conformados a ello, sino que procedemos en arrepentimiento y perseveramos en amar a Dios. Y por último, encontramos una marca de los discípulos de Jesús. Uno que se muestra en el amor entre los unos a los otros y amor hacia los perdidos. Amamos a Dios por sobre todas las cosas. Ama a los creyentes y desea su bien y su bendición, pero también ama al perdido porque sabe que si no creen en el Evangelio van a terminar en la condenación, y eso es en el infierno, totalmente separados de Dios. Ahora, cuando vemos estas marcas, encontramos que podemos decir, ok, quizás no hecho conforme a esto, o por otro lado, nuestra vida se está dirigiendo hacia allá. Bueno, la idea es en tener esto en mente y realmente de forma intencional practicarlo. Esto es un discípulo de forma personal. Ahora, no hemos definido más ampliamente lo que es ser un seguidor de Jesús, y ahora vamos a definirlo de forma sencilla. Dice, crecer como seguidores de Jesús, eso es ser un discípulo. Ayudar a otros a hacer lo mismo, pero ser relacional e intencional por medio de la palabra del Señor. O sea, ser un discípulo es seguir a Jesús y buscando crecer en ello, ayudar a otros a hacer lo mismo, pero esto no de manera accidental, sino relacional los unos con los otros. Nuevamente, no es que si es espontáneo, sino intencional, porque entendemos que debemos alentarnos y exhortarnos los unos a los otros. Y esa es la vida de un discípulo que busca ser más discípulos. La idea que se encuentra en Mateo 28, que vayan por todo el mundo, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Queridos hermanos, ahí está el centro. No solamente a los que están afuera y no son discípulos, sino los que ya somos, debemos recordarnos la palabra del Señor para guardar todo lo que Dios ya ha dicho. Y cuando hablamos de guardar, no es atesorar una carta como algo muy valioso, porque son palabras muy bonitas, sino practicarlo. Practicarlo. Entonces, eso es un discípulo de Jesús. No es un programa acotado en cuanto son 3 lecciones, sino es la vida del creyente. El discipulado es la vida del creyente. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los objetivos? Cambiar vidas, crecimiento, madurez y reproducción espiritual. Tenemos varios hermanos, son citas bíblicas, pero con la que me quedo más, con la cita preferida de esas 3, es la formación integral en Cristo, de acuerdo a lo que dice 2 de Pedro 3:18. Podemos visitar allá. 2 de Pedro 3:18. Es el último versículo de la carta. ¿Qué dice ese versículo? Si alguien lo pudiese leer, por favor.
Entonces encontramos la importancia de crecer en el conocimiento y en la gracia. Un discípulo no puede crecer y avanzar y animar a otros a ser un discípulo de Jesús separado de la palabra del Señor. Es necesario tener un entrenamiento por la palabra de Dios, porque así lo dice 2 Timoteo 3:16. Toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, es suficiente para enseñar, para corregir, para convencer, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, 16 y 17. Ese es el punto. La palabra del Señor es la que nos comparte y nos hace entender la gracia de Cristo, el amor y la ternura. Por eso comenzamos leyendo ese pasaje de segunda a los Corintios, capítulo 10. La ternura y el amor de Cristo para tratarnos los unos con los otros, con el fin no de destruirnos, sino animarnos a ser seguidores de Jesús y crecer como seguidores de Jesús. Y si hay algo que cambiar en algún seguidor de Jesús, la palabra de Dios es la que nos cambia. Porque ser un discípulo de Jesús entiende que en cuanto a nuestra parte humana, no somos perfectos. Entonces, por lo tanto, mientras vivamos aquí, estemos aquí en este escenario de esta tierra, vamos a tener que seguir cambiando hasta llegar a la estatura de un varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces, ser un discípulo de Jesús asume esa identidad, asume la identidad de otros, comparte eso y ayuda a otros a hacerlo intencionalmente. Queridos hermanos, pregunto, ¿necesitamos ser discipulados? Pregunto. ¿O ya estamos graduados de ser un discípulo? Si alguien me dice eso, no escucho nada de lo que dije. Bueno, la necesidad es después del 18, después de las fiestas, la necesidad de ser discipulado, después de las fiestas, previo a las fiestas, cuando hay un partido, ahí se manifiesta la necesidad, quizás se hace más evidente. Pero la verdad es que es una necesidad diaria. Todos los días necesitamos ser discipulados. Todos los días debemos estar sujetos a un discipulado. Primero entendiendo que Jesús es quien nos pastorea, pero tenemos una comunidad de hermanos en la fe que necesitamos constantemente para crecer en la gracia y el conocimiento, para tener firmeza en cuanto a nuestra sana doctrina y practicar con rigurosidad el amor, para fortalecer nuestra unidad y nuestra comunión. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta, siempre está el espacio disponible para levantar las manos y hacer una pregunta, pero bueno, si tiene alguien una pregunta ahora, también doy el espacio, algún comentario. Bien. Ahora, queridos hermanos, para ya ir finalizando, solamente hacer un alcance. Este ha sido uno de los ejes fundamentales que han estado detrás de cómo hemos querido llevar a cabo incluso las mismas enseñanzas de las Escrituras desde las predicaciones. Cuando hemos tocado los diferentes temas sobre familia, cuando hemos tocado los diferentes temas de evangelismo, cuando hemos querido apuntar a la teología bíblica, queridos hermanos, fundamentalmente es para entender que somos discípulos y que toda la palabra es útil para ser un buen discípulo de Jesús y que necesitamos toda la palabra del Señor para avanzar en ser un discípulo y seguidor de Jesús, que imita a Jesús. No eligiendo algunos pasajes que pueden ser algunos más regalones que otros, pero toda la palabra es inspirada por Dios. Entonces, habiendo dicho eso, queridos hermanos, por eso estamos nuevamente tomando esto y pareciese que es muy sencillo, pero debería causarnos en cierta medida gozo el acercarnos primero a conocernos bien a nosotros mismos por esta identidad que define lo que somos por medio del Evangelio y también
a entender los desafíos que tenemos por delante como iglesia, que finalmente son la respuesta de todo discípulo de Jesús debe de tener. Tenemos que dar testimonio a Dios de que somos obedientes a su palabra, que buscamos capacitar a otros en el servicio espiritual en nuestra iglesia local, discipulándonos los unos a los otros, conllevar un crecimiento en cuanto a lo que conocemos y cómo lo que conocemos de parte de Dios nos hace crecer en fe. Reducir también, por medio de crecer en esto, las probabilidades de que un miembro de la iglesia local se olvide del temor y el amor que debe tener a Dios. Generar que una iglesia permanezca en la sana doctrina, de manera práctica y también con nuestro sentir en nuestro corazón. Nos ayuda a distinguir a los verdaderos y los que no son creyentes. Nos ayuda a fortalecernos entre el amor los unos con los otros. Realmente es un llamado a vivir centrados en Cristo, por Cristo y para Cristo. Eso es ser un discípulo de Jesús. Así que, habiendo dicho esto, no es un llamado solamente para vivirlo solo, sino en comunidad, con la familia de la fe y con nuestra familia en particular, si nuestra familia es creyente. Así que vamos a terminar en oración, así que invito a ponerse en pie. Oramos al Señor. Padre, en glorioso nombre de Jesús, venimos una vez más a ti agradecidos porque tú eres bueno, porque tu misericordia es eterna y se ha derramado hacia nuestra vida. Agradecemos, Señor, porque en tu palabra vemos y nos deleitamos de que tú eres un Padre amoroso, cariñoso, que envió a su Hijo para salvarnos de ese juicio que deberíamos justamente recibir. Mas recibimos la justicia en gracia, en perdón, en misericordia, en herencia, para entrar a la eternidad. Gracias, Dios, por tomarnos de un mundo caído, perverso, sometido a la esclavitud espiritual, para llamarnos a ser un pueblo que testifica de tu gracia, testifica de tu gloria y que vive para ti, que sabe que tiene una identidad y esa identidad se encuentra solamente en los brazos amorosos de nuestro Salvador. Gracias, Dios, por esta instancia y porque podemos recurrir y recordar nuevamente que somos tuyos, te pertenecemos a ti, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Fuimos comprados por precio de sangre y que en nosotros habita el Espíritu Santo. Somos tuyos, Dios, y sabemos que eso va a durar hasta la eternidad. Oramos, Señor, también agradecidos por los alimentos que nos serviremos en el receso. Agradecidos todos, en el glorioso nombre de Jesús. Amén.